Estamos con Eduardo Holguín, es de la Universidad San Sebastián, ingeniero civil, está a cargo, es parte de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián, y estamos hablando de estas innovaciones, la nueva fórmula que algunas escuelas ya están adaptando para enseñar ingeniería. Pero también hay, Eduardo, algunas carreras o algunas cátedras que son más bien tradicionales. ¿Cómo se enfrentan esas? A propósito de este nuevo ímpetu que puede haber, pero de alguna otra forma hay otras que memorizar la fórmula. ¿Hay alguna posibilidad de cambio en ese sentido o estamos obligados a memorizar alguna fórmula para siempre, ir a aprender algunas técnicas? ¿Hay esperanza? Mira, yo creo yo creo que hay una parte que nos hace bien de aprender ciertas fórmulas y tener cierta capacidad de razonar, ¿sí? Una base. Yo creo que hay una base que es importante en eso porque nos desarrolla un espacio de nuestra inteligencia, ¿no? Ahora, yo creo que hay muchas otras que tienen que ver con que se pueden hacer mucho más simples. O sea, por ejemplo, cuando uno empieza ecuaciones de primer grado, chicos de enseñanza básica, uno se la puede enseñar solamente de pizarra y que nunca entienda por qué 5x cuadrado más 2x más c, no entienden nunca. Pero se aprende de memoria. Y pasó solamente de memoria. Pero si uno le explica de qué se trata ese x y de qué se trata esa fórmula, de qué está haciendo ahí, el chico va entendiendo y va conectándose con eso. Y ahí va pudiendo crecer y va pudiendo aprender. Una de las cosas que pasa hoy día es que la ingeniería cambia muy rápido muchas cosas. Yo soy ingeniero civil electrónico de formación. Lo que yo estudié concretamente hoy día es obsoleto, en gran medida. Claro. Pero la forma de entender la ingeniería que a mí me enseñaron sigue vigente. ¿Dónde estudiaste? En la Santa María. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo tenía un profesor que en la primera clase, que yo creo que rescaté mucho de ahí porque es una universidad que se enseña haciendo también en gran medida. Y como que ha marcado innovación en el tipo de carrera. Es un centro de ingeniería por excelencia, ¿no? Entonces ha marcado la ingeniería de nuestro país. Entonces, me acuerdo que él nos enseñó algoritmos. Entonces nos dice, bueno, ¿cómo cambian un neumático de un auto? Entonces, así parte el algoritmo. Entonces, claro, uno piensa en un algoritmo. Pues, ¿cómo te lavas los dientes? También es otro algoritmo. Entonces, claro, tengo que sacar la pata, tengo que tener el cepillo, y hay una secuencia. Cuando uno entiende eso, ya entiende todo. Ya entiende lo que son los algoritmos. Ahora, cada lenguaje de programación se programan distinto, pero la esencia del algoritmo ya se entiende. Entonces, lo que yo creo que nosotros podemos hacer con los chicos, con los alumnos, y nosotros también a esta edad, es ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y si entendemos eso, después cambian las aplicaciones prácticas nomás. ¿Qué está complicado hasta ahora con un algoritmo? Entendiendo esa lógica, ¿qué puede entender? Hablemos a quienes están estudiando ingeniería hoy en día y que de alguna otra forma se pierden en este memorizar, en el hacer 100 ejercicios y que puedan entender esa técnica de cambiar el neumático, como tú dices. ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo a partir de ese ejemplo entenderlo en este momento? Mira, a mí me gusta esto de que los alumnos sean proactivos y sean muy activos, ¿ya? Nosotros tenemos alumnos y los incentivamos a eso, que ellos nos exijan como profesores. Entonces, yo creo que una de las cosas que los alumnos pueden hacer a los profesores es decirle, profesor, ¿y esto cómo se explica? ¿Y de qué sirve esto? Entonces, por ejemplo, hay chicos que uno le hace pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia entre un promedio y una moda? Y no saben cuál es la diferencia. Pero seguramente hicieron un cálculo y aprendieron una fórmula. El promedio, por ejemplo, el promedio tiene que ver con que se suman todo y se divide por la cantidad, ¿no? Entonces, te dice, de 30 países gana en promedio tanto. Sí. Pero entonces, si una persona gana 100 millones y otro 20.000 ganan 1.000, el promedio puede ser muy alto. Pero la moda es 1.000. La moda es lo que más se repite. Entonces uno dice, la moda es 1.000, a pesar de que hay uno que se dispara y por eso el promedio es muy alto. Pero lo interesante es ver la moda en algunas cosas. Pero eso a veces uno ni siquiera lo entiende. Entonces, ¿cómo yo puedo entender probabilidades teóricas, meterme en cosas más complejas si nunca entendí cosas básicas? Entonces, y eso tiene que ver con que nosotros, los profesores, podamos enseñar eso. Y ahí yo creo que el emprendimiento, la actitud emprendedora de los chicos, que también hay que desarrollársela, tiene que ver con que vayan a donde sus profesores le digan, profesor, ¿cómo se usa esto? Deme ejemplo, muéstreme de qué se trata esto. Y yo creo que los profesores siempre tienen herramientas para mostrar eso, en física, en cálculo, en todo. Te pueden ir entregando un poco de con qué tiene que ver esto, ¿no? Entonces, cuando uno hace ecuaciones toroidales, y uno dice toroidales y todo, y uno dice la ecuación, un plano que corta el toroide, y uno dice, mira, un toroide es como un neumático. Ah, un neumático, sí. Entonces, tú pasas una hoja y quiero que sea un neumático que hace una circunferencia. Qué bonito. Te cambia. Entendí.
Antes de eso solamente tenía f de x igual x igual, puro enredo. Entonces, ¿Ha quedado obsoleta algún área de la ingeniería? Desde ya decir, esto ya no es relevante dentro de la carrera, o derechamente, por ejemplo, la escuela de ustedes han decidido reformularlo porque en la práctica no era muy usado. Mira, yo creo que la ingeniería está en esa reflexión hoy día, pero a nivel global, ¿no? En muchas carreras, por ejemplo, de ingeniería, hay temas de electromagnetismo, por ejemplo, avanzado, que uno dice, no es necesario entrar en esos territorios porque hoy día no lo están ocupando tanto la mayor parte de los ingenieros, y la reflexión que aporta no es tan necesaria para su desempeño laboral. Entonces hay áreas así que han salido. Dependiendo de la ingeniería en que uno tenga, que uno tome, la especialidad particular, hay muchas cosas que se quedan fuera. Esa es una reflexión que todavía tenemos que seguir haciendo, porque hay que enseñar la forma de pensar, la forma de entender las cosas, pero al mismo tiempo no llenar el currículum de tantas materias que históricamente lo hemos visto. Claro. Y ahí hay una parte conservadora nuestra que dice, no, mecánica de fluido, por favor, no me la toquen. ¿Por qué? Porque siempre la hemos hecho. Entonces, ¿pero es necesario que sepamos mecánica de fluido todos los ingenieros? Es una pregunta que es muy delicada, ¿no? Porque obviamente muchos ingenieros podemos tener visiones muy distintas, es una pregunta difícil, sí, claro. Pero claramente hay áreas que uno dice, sabes que esto ya no tiene mucho sentido. Ahora se toman casos como, por ejemplo, se me viene a la mente en este momento la caída del edificio Alto Río, en materia ingenieril. ¿Se toman ejemplos concretos al momento y que han cobrado, digamos, relevancia pública al momento de analizar casos en la carrera? Mira, el año pasado nosotros después del terremoto obviamente llevamos un sistema de simulación de terremoto para que los alumnos vieran lo que pasa ahí. O sea, fue un tema que se llevó, digamos... Se llevó a la cátedra, porque claro, cuando nosotros vemos que hay temas que son relevantes, lo llevamos. Nosotros tenemos también ciclos de conferencias, por ejemplo, donde los chicos les presentamos los grandes desafíos ingenieriles de Chile. Uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo con Hidro Aysén, pero es un tremendo desafío ingenieril. La construcción, la red eléctrica, todo lo asociado a eso es un tremendo desafío ingenieril. Independiente de que si uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿no? Sí, entonces, claro, nosotros tenemos que usar lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí, claro, en el caso del terremoto, por supuesto, llevamos eso y les mostramos qué pasaba en esas situaciones. ¿Y se hizo un diagnóstico a propósito de ese caso? No hicimos nosotros un diagnóstico, ni evaluamos, ni dijimos tales cosas pasan, pero cuando uno ya está metido en el área dice, mira, hay ciertas cosas que no se hicieron bien, no se cumplieron ciertos estándares de calidad. Pero son obvios en ese caso, o sea, como bien general, sin entrar al tema judicial que está todavía, digamos, y por lo tanto yo no podría... No, claro, pero a priori en Chile, para construir un edificio, ¿qué elementos de la ingeniería o que tengan que ver directamente con esto se deben cumplir a propósito de la normativa vigente y de evitar tragedias como la que se vivió? Mira, yo creo que en eso ocurre lo mismo que en muchas otras áreas, ¿no? Hay normativas vigentes. Yo diría que para el terremoto que tuvimos en Chile, lo que ocurrió acá fue muy poco. Nada. O sea, no ocurrió nada. Por supuesto hubo vida involucrada, por supuesto cayeron edificios, no estoy diciendo que eso no es nada, no. Lo que estoy diciendo es comparativamente, sí, claro. Si esto hubiera ocurrido en otro lugar, habría sido un desastre, mayúsculo. Pero bueno, y por eso cobra tanta relevancia, me imagino, la caída de un edificio, el colapso de una estructura, claro. Como fue y ahí en Alto está Río. Algo que pasa en todas las disciplinas, que es temas de costos, temas de calidad, temas de que yo tengo que disminuir costos para hacer un proyecto que sea viable, la exigencia que tenemos por el TIR y el BAN, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma. Los proyectos tienen que tener una cierta rentabilidad, eso hace que bajemos muchas veces los estándares hasta el mínimo posible, pero eso ocurre en muchas disciplinas y en muchos espacios de trabajo, ¿no? Pero hay un mínimo básico que no se puede Hay mínimos básicos pasar. Que a veces no se cumplen. Entonces, ¿En Chile? ¿Sí? Bueno, si hay casos de edificios que se cayeron es porque alguna normativa, muy probablemente, yo no soy el juez de eso, pero no se cumplieron ciertas normativas, ¿no? Lo último, en el canal de Chacao, es el puente tan prometido. ¿Qué elementos básicos tienen que estar para que se lleve a cabo? Yo no soy especialista en ese territorio, ¿No? pero... Es complejo. Es complejo, claro, pero una de las cosas que pasa es que si uno ve los cambios de los valores de los materiales, por ejemplo, los que se ocupan para construir el puente han ido disminuyendo. Entonces, hacen que eso haga viable el proyecto, ¿sí? Entonces, ahí obviamente... Ahora, hay una cosa, no sé si conocen
la resonancia, ¿no? Cuando hay una guitarra, tú tocas ¡ting! Y hay otra guitarra que entra, y entra en resonancia, ¿sí? Se produce un fenómeno parecido, pero que tiene que ver con el viento muchas veces, que al soplar el viento, los puentes empiezan a entrar en una oscilación. Perfecto. Y a veces esa oscilación aumenta y hace que el puente se caiga. Hay muchos puentes en el mundo que se han caído, ¿no? Y que tiene que ver con, entonces, que entra en una cierta frecuencia donde en vez de tranquilizarse y tender a parar, empiezan y estallan. Como cuando uno está un micrófono con un parlante, y suena ese pito que de repente se acoplan y es un pito infinito, se produce algo parecido con los puentes. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que ver cómo hacer para construir un puente, de que llegue a un lado, llegue al otro, de que tiene una cierta extensión, de cómo hacemos de que no se vaya a hundir. O sea, hay una serie de cosas que hay que cuidar. Y un gran desafío, me imagino, ingenieril también ese tremendo ese desafío puente. ingenieril. Sí. Eso es lo bonito, ¿no? Que la ingeniería siempre es un desafío de construir, de imaginar cosas. ¿Cómo desarrollar ese espíritu en los chicos, los alumnos, las estudiantes de ingeniería? Sí. Eso Ojalá hayamos aportado algo a quienes nos están viendo hasta ahora. Sí, pues yo creo que es un trabajo conjunto entre los maestros y los estudiantes para que juntos podamos ser mejores ingenieros. Es verdad. Eduardo, te quiero agradecer mucho haber estado con nosotros. Arroba Eduardo Holguín. Arroba Eduardo Holguín. Sí, con una O. Arroba Eduardo Holguín, todo junto. Que estés muy bien, muy amable. Gracias. Eduardo Holguín, entonces, ingeniero civil, está en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián, con nosotros en esta entrevista del Trasnoche, que es en CNN Chile.